La lección de esta semana, Pablo y los Efesios. Y el versículo Efesios 1, 9 y 10. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que llegado el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Amén. Y el tema central de este repaso, unidos en Cristo, unidos como iglesia en Cristo. Ese es también el tema central de todo el libro de Efesios. Es en Cristo. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en Cristo. Cuando decidimos seguir a Cristo, ¿cuál es un acto revelador? Bueno, la quema simbólica de toda idolatría, magia, brujería, espiritismo, vanidad y actos pecaminosos que nos ligan a Satanás. Seguir a Cristo implica eso. Génesis 35, del 2 al 4. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos, los aretes, que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Un cambio importante cuando decidimos obedecer a Dios. Hechos 19, del 13 al 20, nos cuenta una historia interesante. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Sin duda Satanás sabe quién es Jesús. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, sobre los exorcistas, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El material para el maestro dice: esta quema de libros fue un acto voluntario de quienes se habían convertido al cristianismo desde el paganismo y la magia. No destruyeron las bibliotecas y las propiedades de otras personas, sino que quemaron sus propios libros de brujería, libros que ellos mismos habían usado para practicar sus religiones paganas. Por este acto voluntario, proclamaron públicamente que, una vez que recibieron el llamado de Jesucristo para unirse a su reino,
se estaban desprendiendo de su pasado pecaminoso. No querían tener nada más que ver con Satanás y sus actividades demoníacas. ¿Por qué el camino, el cristianismo, causa tanto revuelo cuando se predica el Evangelio? Bueno, sin duda el cristianismo ha cambiado el mundo en muchos sentidos y ha causado muchas controversias y revuelo en general. Ese es el camino de Cristo. Bueno, ¿cuál es la razón? Porque los seguidores de Satanás saben que su líder ya fue derrotado en la cruz de Jesucristo. Amén por eso. Juan 14:6 nos recuerda, Jesús le dijo, yo soy el camino. Él es el camino, por eso en la antigüedad decían, bueno, los del camino, el camino de Cristo, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 19, 23 al 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, el cristianismo, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana la diosa, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, también llamada Artemisa, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Bueno, Satanás está en el mundo entero, sin duda, y la idolatría domina el mundo en muchos sentidos. El comentario bíblico adventista dice que el primer golpe efectivo que la idolatría recibió en Éfeso fue el que Pablo le asestó cuando predicó en esa ciudad. Aunque parezca raro, el siguiente golpe se lo propinó el demente Nerón, quien saqueó el templo de Artemisa, o Diana, para adornar su casa dorada en Roma con esos tesoros de arte. Al extenderse el cristianismo, el culto de Artemisa naturalmente declinó. Cuando los godos devastaron el Asia Menor alrededor del año 262 después de Cristo, saquearon el templo de Diana y siglos más tarde, los turcos completaron su destrucción. ¿Cuál es el tema central de Efesios? El tema central es la unidad de la iglesia en Cristo. Esa expresión en Cristo la entenderemos mucho mejor después de estudiar el libro de Efesios. ¿Y cómo es eso? Es por medio de la más alta norma de carácter y conducta. Y veamos cómo se enfatiza el hecho de que todo es en Cristo Jesús. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Santos y fieles en Cristo Jesús. Y Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Es cristocéntrico. Este es un libro
definitivamente cristocéntrico. Efesios 3, 20 a 21 sigue: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Comentario bíblico adventista dice: la frase en Cristo Jesús, así como cualquiera de sus similares, en Cristo, en Él, en quien, en el Señor, en el amado, puede ser considerada como la frase clave de la epístola. Estas expresiones ocurren frecuentemente en la epístola para señalar a Cristo Jesús como la esfera o medio en el cual el creyente vive y actúa. Esas palabras destacan la estrecha unidad que existe entre el cristiano y su Señor. Todo lo que el cristiano hace lo realiza con referencia a su Señor, Cristo Jesús. Cuando seguimos a Cristo, ¿qué debemos tener presente como miembros de su Iglesia Universal? Bueno, debemos recordar que somos el cuerpo de Cristo, su templo, sujetos a Él y protegidos por su armadura. Veamos cómo Efesios nos describe esto. Efesios 4, 15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Efesios 5, 24 y 25, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Efesios 2, 20 y 21 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa es la iglesia. Ese es el edificio de Cristo. Y debe ir creciendo, bien coordinado, siempre en Jesucristo. Y Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La lección del jueves nos dice que Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso al recordarles que son parte de la iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Cuando utiliza la palabra iglesia en la carta, quiere decir la iglesia universal o la iglesia en general, no una congregación local. Y la aplicación personal de hoy: ¿quieres vivir y actuar en estrecha unidad con Cristo Jesús? yo quiero. Amén. Amén.